Carolina, bueno, Alfonso, Anita, Carlos, Carolina, Claudia, Sandra, Daniel, Edwin, Fermín, Fernando, Franklin, Indira, Yari, Javier, Jessica, Jesús, Jorge, José, Juan, Juanita, Judith, Karen, Laura, Andrés, Lucía, Manuel, Manuela, Mirta, Morril, Alex, Nancy, Oscar, Patricia, Raúl, Salvador, Julen. Muy buenos días a todas, a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión sobre calumnia en materia electoral. Bueno, el día de hoy pues sí me salí muchísimo más temprano para poder llegar el día de hoy y sobre todo pues para poder también instalar usar esas nuevas instalaciones, reitero una y otra vez, pues para que de algún momento ustedes puedan conocerlas. El día de ayer, por la premura, bueno, por las prisas, mejor dicho, no le di, pues, el agradecimiento debido a la maestra Inés, quien pues, nos está acompañando el día de hoy pues si no fuera por su ayuda, pues bueno, esta sesión no sería posible. Así que muchísimas gracias a la maestra Inés. Y pues bueno, vamos a continuar. El día de ayer abordamos el concepto de calumnia en términos generales, pues veíamos que es la imputación de un hecho o un delito, pero también vimos que, pues bueno, hacen falta otros elementos, así que analizamos los elementos subjetivos y los elementos objetivos y el elemento subjetivo. Respecto del elemento subjetivo, recordamos una y otra vez que es a sabiendas, ¿verdad? O con temeraria despreocupación, que se utilice esta imputación con la información con temeraria despreocupación. De ahí que, pues bueno, también analizamos que en materia electoral, pues existen otras características que se le agregan para la configuración de este delito, ¿no? Entonces, y que, pues bueno, tiene que ver también con el impacto en el proceso electoral, con los sujetos regulados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y claro está este elemento subjetivo. Para entender la profundidad de este elemento, entramos a la teoría de la real malicia, donde pues analizamos el fallo del New York Times versus Sullivan, comprendimos la importancia, el trasfondo que tenía, considerando que la importancia respecto de este estándar se encuentra pues en la libertad de expresión, el manto jurídico protector que se tiene hacia este derecho, pero también al ejercicio periodístico, la finalidad que también está de fondo, la protección de pues los valores democráticos, principios democráticos, también podríamos decirlo, y pues bueno, comprendimos que pues bueno, sí está este asunto de las personas y pues esta angustia emocional que van a sufrir, pero en el caso en específico de pues los servidores públicos, estos pues bueno, deben de hacerse de la piel más gruesa, ¿verdad? Ante las críticas que inevitablemente pueden llegar a sufrir y que pues bueno, estar sancionando por todas estas angustias que estén, pues bueno, nos llevaría a un sinsentido, ¿verdad? Y sobre todo porque se comprendía el día de ayer que pues no sería de otra forma que existieran cambios por las vías legales conducentes, pues si no se diera esta crítica, ¿de qué otra forma podrían darse las transformaciones sociales, la crítica hacia las instituciones, si no fuera a través pues de la libertad de expresión y el poder pronunciarnos sobre el quehacer de los servidores públicos y el gobierno y las propias instituciones? Bueno, ahí fue donde le paramos. Había algunas preguntas que el día de hoy vamos a abordar. Fermín, ya tengo ahí ya estaba la presentación en realidad,
pregunta, ¿no? Pero bueno, hoy la vamos a responder. Y pues bueno, para iniciar esta sesión, vamos bueno, iniciar considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación incorporó esto que se denomina como sistema dual de protección, incorporó esta doctrina de la real malicia, tiene con claridad esta protección reforzada hacia la libertad de expresión, pero bueno, vamos a ver de manera rápida pues algunas jurisprudencias o tesis que ha emitido nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, de entrada sí se debe de contemplar que el insulto no se encuentra amparado en este derecho. ¿Y a qué nos referimos con el insulto? Sabemos que existen cierto tipo de expresiones, porque recordemos, nos podemos expresar de forma tal vez inadecuada, ¿no? Con no las mejores palabras ni de la mejor forma, y estaríamos emitiendo una opinión, pero sí debemos de considerar que hay cierto tipo de insultos que no están amparados en la libertad de expresión. ¿Cuáles serían este tipo de insultos? Pues bueno, estos insultos que llevan al odio, ¿no? O que tienen como finalidad la discriminación de las personas en general, pero sobre todo de grupos vulnerables, ¿no? Entonces, cuando existen expresiones que van en sentido de contrarrestar las libertades de otras, este tipo de expresiones no se encuentran amparadas por la libertad de expresión. De manera rápida, les recuerdo un caso de una persona que utilizaba tatuajes referentes a esvásticas e ideología de supremacía racial nazi. Esta persona, pues bueno, pierde su trabajo porque trabajaba en un lugar vinculado a personas, me parece, judías, y pues bueno, cuando se dieron cuenta de estos símbolos, pues la persona pierde su empleo. La persona, pues me parece que pues recurre, ¿no? Por pues la libertad de expresión que tenía de tener este tipo de tatuajes. En su momento, pues lo que señaló la Suprema Corte es que, pues bueno, este tipo de expresiones, ajá, pues no están amparadas por la libertad de expresión. Entonces, aquí no confundamos, no estamos hablando de cualquier insulto, ¿no? De, ay, es que el presidente no está haciendo las cosas, es que el diputado, no este presidente en torno, cualquier presidente, para aclarar, ¿no? Es que mi diputado, mi senador, etc., ¿verdad? Pienso que es un mal gobernante, ¿no? Está desempeñando terriblemente y lo expresamos tal vez así como de, con otras palabras, ¿no? Con adjetivos que pueden llegar a ser fuertes. Pero ese tipo de insultos como tal no nos estamos refiriendo porque pueden ser calificativos a cómo estamos valorando su desempeño. Nos estamos refiriendo a este tipo de insultos que menoscaban la libertad de otros, ¿no? En ese caso, pues bueno, sí estamos hablando de estas expresiones no amparadas en la libertad de expresión. Bueno, ahora, otra consideración es que, pues bueno, este sistema dual de protección derivado de la adopción de esta doctrina de la real malicia, se adoptó también en nuestro contexto, y bueno, ahí dice que en nuestra lámina dice, consiste en establecer que los límites de la crítica aceptable deben ser más amplios respecto a personas públicas que a particulares. Entonces, es lo que veníamos señalando, ¿no? Este sistema dual de protecciones, existe una protección reforzada a nuestras expresiones, a nuestras opiniones, y en el caso de las personas públicas, pues bueno, debe de ser el margen de aceptación de estas críticas, debe de ser más amplio, lo que yo les había señalado, ¿no? Estos cuates sí deben de tener piel de rinoceronte o de cocodrilo un poquito y no tan ligera. ¿Por qué? Pues por las situaciones, por el interés público que conllevan sus actividades, sus actuaciones, y en términos generales, pues la función que tienden a desempeñar, ¿no?
Bueno, entonces, vinculado a esto, pues también se adopta la doctrina de la real malicia, ya lo hemos señalado. Y de esta forma, pues bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido pues una serie de jurisprudencias y de tesis sobre el tema. Esta tesis es la 38 diagonal 2013, que de rubro tiene libertad de expresión, sus límites a la luz del sistema actual y del estándar de malicia efectiva. Por favor, alguien que quiera leer o que guste leer, no me ayude a leer el primer párrafo. Adelante, Fermín. Libertad de expresión, sus límites a la luz del sistema de protección dual y del estándar de malicia efectiva. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha adoptado el denominado sistema dual de protección, según el cual los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública. Bueno, muchísimas gracias, Fermín. Cuando a mí me señalan, bueno, ¿y qué es esto del sistema dual de protección? Por un lado, aquí definitivamente vamos a ver en esta jurisprudencia New York Times versus Sullivan, ¿no? Porque de entrada nos está diciendo los límites, la crítica, ¿no? Dice, según el cual, los límites a la crítica son más amplios respecto de personas públicas, ¿no? Entonces, pues a nada nos llevaría, pues, estar sancionando por aquella crítica que se haga a estos servidores públicos, ¿verdad? Aquella opinión que estemos versando sobre ellos, pues bueno, entonces en este caso estas personas que, así como lo mismo que le pasó a Sullivan, es que me criticaron y me siento calumniado, ¿verdad? Entonces, sanciónenlos, por favor. No, no, no. La cuestión está en que los servidores públicos deben de aceptar de entrada una crítica más amplia. Entonces, esta es la primera parte. Cuando dicen, ¿por qué es dual? Bueno, desde mi interpretación va, primero es que los servidores públicos deben de aceptar una crítica más amplia, ¿ok? Ahora, por favor, alguien que me ayude con este segundo párrafo. Sí. Adelante, Mirta. La principal consecuencia del sistema de protección dual es la doctrina conocida como real malicia o malicia efectiva, misma que ha sido incorporada al ordenamiento jurídico mexicano. Esta doctrina se traduce en la imposición de sanciones civiles exclusivamente en aquellos casos en que existe información falsa, en caso del derecho a la información, o que haya sido producida con real malicia, aplicable tanto al derecho a la información como a la libertad de expresión. El estándar de real malicia requiere, para la existencia de una condena por daño moral por la emisión de opiniones, ideas o juicios que hayan sido expresados con la intención de dañar, para lo cual la nota publicada y su contexto constituyen las pruebas idóneas para acreditar dicha intención. Muchísimas gracias, Mirta. Entonces, estamos hablando de un sistema dual que de entrada va a decir, pues bueno, la crítica debe ser el margen de crítica, pues bueno, que deben de tolerar personas públicas. Es más amplio, ¿por qué? Porque tenemos esta situación de reforzar la protección a la libertad de expresión. Es preferible de entrada proteger la libertad de expresión que proteger a los particulares y sobre todo en los casos que son servidores públicos, ¿no? Y que por ende, por sus funciones, deben de soportar esta crítica. Ahora bien, como lo veíamos en New York Times versus Sullivan, ¿qué sucede? Bueno, que sí, excepcionalmente, pues puede vulnerar, bueno, puede quitarse esta protección que tiene la libertad de expresión en algunos casos en específico. ¿Cuándo? Pues bueno, cuando se aplica el estándar de la real malicia, que esto es cuando se observe que la información que se está utilizando se hace con real malicia o malicia
efectiva. Entonces ahí vemos totalmente cómo New York Times versus Sullivan se refleja en el pensamiento también de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro está, haciendo pues la interpretación más acorde a nuestro contexto. Otras tesis interesantes son libertad de expresión y derecho a la información. El estándar de la Real Malicia resulta aplicable cuando la información divulgada se relaciona con cuestiones de interés público, aun cuando el sujeto que se dice afectado no sea una figura pública. ¿Quiénes se pueden elevar a estas circunstancias de este estándar? Pues bueno, aquellos que incluso pues consideran, no se consideren, pero por alguna cuestión de interés se eleven a esta calidad. Libertad de expresión, esta tesis 80 de diagonal 2019, también es jurisprudencia, dice libertad de expresión, el estándar de malicia efectiva requiere no solo que la información difundida haya sido falsa, sino que haya sido, ¿qué dice ahí? Difundida a sabiendas de su falsedad o con la intención de dañar, interpretación de este último estándar. Por favor, alguien más que me ayude a leer esta segunda tesis de esta lámina. Adelante, Lucía. En torno al nivel de diligencia o negligencia del informador, la doctrina de la malicia efectiva señala que la mera negligencia o descuido no es suficiente para actualizarla, pues para ello se requiere un grado mayor de negligencia, una negligencia inexcusable o una temeraria despreocupación. Por tanto, la intención de dañar no se acredita mediante la prueba de cierta negligencia, un error o la realización de una investigación elemental sin resultados satisfactorios, sino que se requiere acreditar que el informador tenía conocimiento de que la información era inexacta o al menos dudas sobre su veracidad y una total despreocupación por verificarla, pues solo así puede acreditarse la intención de dañar. Muchísimas gracias, Lucía. Tú misma, en esta tesis observamos New York Times versus Sullivan. Pues yo creo que sí, ¿no? Fíjense hasta los conceptos, ¿no? Cuando estamos hablando de temeraria despreocupación, un alto grado de negligencia, una negligencia inexcusable, y donde se hace énfasis que no basta, ¿no? Este descuido, sino que es necesario que realmente, pues bueno, se vaya muchísimo más allá, donde pues se tenía conocimiento de la información inexacta, se tenían serias dudas sobre la veracidad y aún así, pues bueno, se acreditó la intención de dañar. Existe esta intención de dañar, este dolo, por ponerlo en términos penales, ¿no? Existe este dolo, ¿no? No solo es una cuestión de, pues hubo un descuido, lo compartí sin verificarlo, ¿no? Esta negligencia en el sentido de no corroboré a partir de una investigación inexacta, sino que se fue muchísimo más allá. Y en este sentido, a donde nos va a llevar este estándar de prueba es a señalar que, pues bueno, ¿cuál va a ser la prueba? El hecho de que, pues bueno, se compruebe que se tenía conocimiento de la inexactitud, no teníamos claridad sobre la veracidad, se fue muchísimo más allá porque se utiliza la información inexacta con un dolo. A eso nos va a llevar esta interpretación. Real Malicia, su propósito, y pues bueno, vamos a estar en el mismo entendido. Dice la política, perdón que les pida a veces leer, yo sé que luego andan también pues en algún tema, etc., pero estoy bien cegatón, entonces luego como que me mareo con esta pantallota, ¿no? Así,
tablet sota, digo yo. Entonces, a veces les pido apoyo por eso. Bueno, real malicia, su propósito, la política o directriz que persigue la figura de la malicia efectiva o real malicia consiste en promover la libre manifestación y flujo de información, ideas y opiniones, así como evitar el control de pensamiento, mantener abiertos los canales del discurso y consecuentemente impedir la generación de un efecto de desaliento. Fermín, por favor, quiero que recuerdes mucho esta tesis cuando veamos el caso al que tú estás aludiendo, ¿verdad? Que es el de, pues bueno, traidores a la patria. Vamos a recordar mucho el fondo de esta tesis, que tiene que ver con qué es lo que se está buscando con la real malicia, y esto es, pues, proteger la libertad de expresión, las ideas y las opiniones estén a favor o en contra. Y que, pues bueno, fíjate, aquí dice, mantener abiertos los canales del discurso. Entonces, recuerda, Fermín, pero bueno, recuerden todas y todos en general esta tesis de la Suprema Corte de Justicia, cuando nos habla, el propósito de la real malicia, pues no está en proteger a los individuos, a los servidores públicos, veíamos en la sesión pasada, en el video, pues por esta preocupación que pueden llegar a tener, ¿no? Este pésame, mencionaban el día de ayer, ¿no? Esta situación de, pues, sentirse desmotivados, ¿verdad? Que atenten contra, pues, su estado de ánimo, ¿verdad? No se trata solo de eso. El trasfondo tiene que ver con las ideas, con la libertad de expresión, porque de lo contrario, pues bueno, si no se mantienen estos canales abiertos, ¿qué es lo que puede suceder? Pues estos efectos de desaliento, de autocensura, y más si se utilizan en sentido, bueno, desde el propio gobierno o desde el propio Estado. Bueno, malicia efectiva, la prueba, pues bueno, aquí pues habla de cuál es el medio de prueba y dice que, pues bueno, la malicia efectiva se revela cuando en el juicio los medios de comunicación no demuestran que previamente a difundir una nota llevaron a cabo un ejercicio mínimo de investigación y comprobación encaminado a determinar de lo que difundió tenía algún asiento de realidad. Bueno, el tribunal, pues gracias, Lucía. ¿Participar o manita? ¿Quieres participar? Adelante. Sí, y en el caso de particulares, también serían pruebas, la investigación previa? ¿Pero a qué te refieres ¿O con qué otras particular? pruebas? Ajá, En de el caso de cuando... que Mirta diga algo de Lucía, ¿o cómo? Sí, No, sí, ¿cuáles pruebas? recordemos que esto, y en especial en materia electoral, es a sujetos específicos. En el caso de estos delitos contra el honor, veremos que incluso se han ido despenalizando o destipificando, ¿no?, de los códigos penales, porque, pues bueno, el énfasis se ha hecho respecto de las figuras públicas y la protección o el intercambio de ideas respecto de todas las personas. Entonces, cuando hablamos de calumnia, ya en la actualidad estaríamos hablando en casos muy específicos sobre personajes públicos y en materia electoral en sujetos regulados. ¿Ok? A ver, explícame un poquito qué tal que no te entendí tu duda. Sí, lo que pasa es que en el caso de la materia electoral, sí, serían las dos partes, la demandante y el demandado, actores políticos. Pero también puede caber que haya algún ya te entendí. particular. Ajá, Sí, aquí vamos a ver que la jurisprudencia nos ha señalado que, bueno, excepcionalmente puede darse, ¿no?, la sanción a personas, a particulares, ¿no? Fíjense, el caso que señaló Fermín,
pues estamos hablando del presidente de la República, de la jefa de gobierno, que es claro, son servidores públicos, pero que, pues bueno, no están regulados. Ahora veremos otro caso de un bufete jurídico que tampoco es una figura que está regulada. Sin embargo, pues la jurisprudencia en materia electoral ha señalado que excepcionalmente pueden ser sancionados cuando, pues bueno, se demuestre que tuvieron alguna relación, que actuaron por mandato o en correlación con sujetos regulados, y ahí aplicaría el mismo estándar probatorio. ¿Ok? ¿Sí, Lucía? Sí, Ah, ya respondí tu duda, perfecto. sí. Esto va a quedar más claro, vas a ver, va a quedar súper claro. Van a salir todos el día de hoy, bueno, ya, no los expertos, pero sí ya, eso no es calumnia, eso sí, no es cierto, ¿no? Pero van a ver que sí van a tener bastantes elementos para poder opinar de el tema. Buena pregunta, Lucía, muchísimas gracias. Bueno, entonces, la Sala Superior del TPJF también ha asumido este sistema dual de protección a fin de velar por la libertad de expresión y la doctrina de la real malicia. Así señaló que se permite una crítica severa, vehemente, molesta o perturbadora en temas de interés general, aunque causen angustia emocional, como la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, la probidad y la honradez de servidores públicos en funciones o de los candidatos. Entonces, fíjense, en este tipo de casos especial, cuando hablamos de transparencia, rendición de cuentas, corrupción, probidad, esto es ejercer el cargo, como dice, honradez de los servidores públicos. Ahí la crítica, ¿cómo puede ser? Severa, molesta, incluso perturbadora. Así se ha reconocido en materia electoral. También consideró que la libertad de expresión debe maximizarse en el contexto del debate político. En cuanto a redes sociales, se presume su espontaneidad cuando se emite por este medio, debiendo salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios. Sabemos que actualmente, pues bueno, también las redes sociales son instrumentos a través de los cuales, pues bueno, ha migrado la comunicación política o la política electoral. En estos casos, pues bueno, se puede o se debe de presumir la espontaneidad, la crítica espontánea, que como vemos, pues puede ser difícil de digerir, pero bueno, se debe de presumir. Sin embargo, puede haber casos también excepcionales donde pues se pueda llegar a configurar la calumnia. Entonces, en esos casos especiales, pues bueno, derrotándose la espontaneidad, como lo veremos en un caso en específico, aunque no es calumnia, pues sí puede presumirse que pueda existir calumnia en un momento determinado. Además, se consolidó la libertad democrática en la actuación condición social al encontrar sancionable, fíjense lo que les decía, hay expresiones que pues definitivamente en la democracia no están amparadas, este tipo de insultos o de expresiones no están amparadas por la libertad de expresión. En materia electoral es bastante claro cuáles son. Cuando se induzca la violencia, pero sobre todo a la violencia política en razón de género. Recordemos que ya hay una sentencia de una persona que, pues bueno, no pudo reelegirse por no cumplir el requisito de tener un modo honesto de vivir. Esta persona era reiterado la conducta de violencia política en razón de género que estaba ejerciendo. Y en su momento, pues bueno, se le sancionó, no hizo caso, ¿verdad? Y en algún punto, pues bueno, usted no cumple el requisito, ¿verdad? Y de ahí viene este listado de personas, ¿verdad? Que están sancionadas por violencia política en razón de género. Pero bueno, regresando, que también, pues bueno, los ministros de culto pidan el voto a favor de una opción política. Esto es pues parte de nuestro contexto. Sabemos que la división entre el Estado y la Iglesia no fue algo sencillo. Las características históricas, bueno, hicieron que hubiera una confrontación, incluso en algún momento armada, entre el gobierno y la Iglesia. De ahí que, pues bueno,
las expresiones, bueno, no solo las expresiones, las personas que, pues bueno, profesan algún culto, pues bueno, no puedan expresarse en sentido político, mucho menos hacer llamamientos al voto, ¿no? Incluso recordemos que una de las causales de nulidad que se ha dado es cuando, pues, algunas personas, ministros religiosos, pues, se proclaman por una opción política e incluso, pues, piden el apoyo a esa fuerza. Bueno, otro sancionable también se encuentra solicitar el voto o hacer proselitismo electoral en el tiempo de veda comicial. Esto es 3 días antes de la jornada electoral. Sabemos que nadie puede, pues, romper esa veda. Sin embargo, pues en redes sociales ya vimos en las elecciones 2014, 2015, en 21, el caso del Partido Verde Ecologista de México, el cual, pues bueno, se corroboró que existió una campaña, una estrategia de comunicación a través de estos denominados influencers. Entonces ahí, pues bueno, estaba esta parte de, pues no se puede violentar esta veda electoral. En último lugar, la aparición de niñas, niños y adolescentes en la propaganda político-electoral. Esto producto de, pues, un asunto que llegó a la sala regional especializada, donde, pues, se observó la aparición de niñas, niños y adolescentes. Y, pues, de acuerdo a la Constitución, se tuteló la aparición de este grupo. Actualmente el debate incluso ha ido a que, pues, también sea cualquier persona que no quiera aparecer en un spot con algún tipo de afiliación y que lo vincule con algún tipo de afiliación política, ¿no? Pues puede suceder que a lo mejor esta Laura o Edwin aparecen porque pues iban caminando en la calle y entonces a alguien se le ocurrió hacer una toma y entonces de repente se dan cuenta que son estándar o pasan en un comercial, ¿verdad? Y se les empieza a vincular con una fuerza, con una coalición política, de la cual, pues bueno, ni siquiera tienen simpatía, ¿no? Hacia ningún partido o coalición. Entonces, pues ahora el debate va no solo a la aparición de las niñas, niños y adolescentes, sino de cualquier persona, ¿no? Pues también tenemos un derecho a nuestra identidad, a nuestros datos personales que incluso incluyen, pues, nuestras expresiones faciales, ¿no? Entonces, pues bueno, ya ha ido tal vez el debate, pero de entrada, pues bueno, sí sabemos que existe un protocolo para que, pues bueno, puedan aparecer los niños, ¿no? Ya saben, regularmente era la imagen, ¿no? De el político besando, ¿verdad? Al niño, o que aparecían niños apoyando, etc. Un tema muy interesante, ¿no? Que da para varias sesiones, pero, pues bueno, sabemos que existen límites. Antes de entrar a algunos casos interesantes, nada más quiero contextualizar de muy rápido porque quiero llegar a la jurisprudencia y algunos casos que quiero analizar en conjunto con todos ustedes. Quiero comentarles que, pues bueno, nosotros sabemos ya, sabíamos, o a través de estas 2 sesiones hemos estado hablando muchísimo de este sistema dual de protección y que, pues bueno, se dirige pues pues sí, maximizar la libertad de expresión, pero también pues a regular o establecer límites. También se ha señalado que, pues bueno, los derechos no son ilimitados, incluyendo el de la libertad de expresión, y en consecuencia, pues también se han establecido límites, como los que acabamos de ver, pero también en el caso de la calumnia. Ahora bien, nuestro modelo de comunicación política ha llegado a este punto de la regulación de la calumnia por, pues, cuestiones históricas, ¿no? Contextuales que se han venido dando y que nos han llevado a establecer este límite. Sin embargo, pues bueno, hay algunos autores e incluso magistrados como Felipe de la Mata, quienes pues se han inclinado a que no exista algún tipo de regulación. A mí me parece interesante la postura de Fernando Dora Camargo, el cual, pues bueno, considera que
no debe de existir algún establecimiento de límites, porque considera que la política o algo que pues resulta interesante respecto de actuar de las o los que son políticos o se dedican a la política, tiene que ver con observar sus habilidades. Y esto no solo para la negociación, sino también para la confrontación y para poder argumentar o presentar pese a la crítica, o mejor dicho, afrontar la crítica, pues su posición y sus programas o propuestas, plataformas políticas. Esto es una especie, señala él en esta conferencia, y les dejo la liga en la lámina. En esta conferencia él apunta a una posición en la cual considera que tal vez ver a los políticos, a las personas que se dedican a la política, tiene que ver con, ahora sí que ver a nuestro equipo de fútbol americano favorito, ¿verdad? Y a sus jugadores, ver sus habilidades para evadir tacleadas, para el contacto. Entonces, dice él, pues algo atractivo pues también es ver que tengan estas habilidades, ¿no? No solo para negociar, sino también para, ahora sí que para el entre, ¿verdad? Para qué tan fuertes son a la crítica, a presentar sus propuestas. Y bueno, él se inclina a que no existan estos límites. Me parece una postura interesante. Creo yo que el fondo siempre será que pues tengamos una mejor calidad de información y que la ciudadanía pueda tener los mejores elementos para su deliberación. De ahí, pues bueno, si podemos o debemos regular, pues me parece que puede darse. Ahí estoy adelantando un poco el final de esta sesión, pero pues bueno, también sería interesante a veces, pues ahora sí que no estar recibiendo o viendo a la calumnia como una suerte de tutelar a la personalidad, ¿no? La angustia que puedan sufrir algunos o algunas por el cargo que están desempeñando, ¿verdad? Eso, me parece que no, ese no es el fondo. Bueno, mencionaba que pues todo esto viene de pues una cuestión, nuestro modelo actual pues proviene de momentos específicos de nuestra historia. Todos recordamos, bueno, no, yo veo a Lucía, a Mirta, Laura, Edwin, muy chavos, ¿verdad? Ya ni se han de acordar, yo creo que en ese entonces apenas sus papás estaban pensando, tal vez, ¿no? Pero bueno, sucede que en el año el proceso electoral 2005-2006, tuvimos una elección que fue muy ríspida, fue muy confrontada y donde, pues bueno, se desbordó el clima electoral, ¿no? Entonces, nada más voy a poner un pequeño spot para recordar eso, esa bonita elección. ¿Escuchar? Cállate, chachalaca. Esto es tolerancia. Siempre, pues, no se meta conmigo, caballero, que sale pinado. Cállese, ciudadano presidente. Cállate, chachalaca. Cállate, chachalaca. No a la intolerancia. Unos reverendos hipócritas se convirtieron en un parásito que está convertido en títere, al basurero de la historia. Cállate, chachalaca. El 2 de julio, no te equivoques. Los del PAN atacan a López Obrador con puras mentiras. Es mentira que tenga relación con Hugo Chávez. Es mentira que con deuda pública se hayan pagado los segundos pisos y el apoyo a nuestros viejitos. Se hicieron con buen gobierno, ahorro y honradez. No calumnien. Quien quiera que esté en esta boleta electoral habrá de ser derrotado
por el candidato de Acción Nacional. Y así tuvimos que dejar este video, ¿no? 5:38, pero imagínense en ese entonces esta spotización que se dio y tener constantemente estos spots de dimes y diretes entre unos y otros, donde no solo los partidos políticos estaban transmitiendo sus spots o presentando este tipo de posturas, ¿no? Veíamos a Túnez, al Consejo Federal Empresarial, al doctor Simi. ¡Socialismo a muerte! Necesitas morir para vivir. De valor y votar. López Obrador acepta la barbarie y que se rompa la ley. Esto dijo tras un linchamiento. La lección es con las tradiciones del pueblo, con sus creencias, vale más no meterse. López Obrador es un peligro para México. Un nuevo modelo económico. López Portillo hizo las mismas propuestas. El resultado. Bueno, definitivamente, lo que ocurrió durante ese proceso electoral, pues tuvo una respuesta, ¿no? Y fue que, pues bueno, de antemano el modelo de comunicación política, que en términos generales hay quien señala que tal vez no tenemos un modelo de comunicación política, simplemente tenemos un sistema de reparto de tiempos en radio y televisión, pero bueno, antes de ese proceso electoral, pues sabemos que venía la reforma del año de 1996, la cual, pues bueno, no se preocupaba tanto por el desarrollo de las campañas en medios de comunicación. Era muy limitada, por decir escueta, también pues la reglamentación que existía en la materia, de modo que, pues bueno, también porque la realidad es que no teníamos este sistema de competencia, ¿no? O sea, ahí se mostró también la competencia electoral, pues se fue cerrando, ¿no? Entonces, en algún momento, pues no podíamos hablar de campañas realmente competitivas, ¿no? Y por lo tanto, tal vez, pues no eran necesarias este tipo de reglas. Sin embargo, pues bueno, las de 1996, pues quedaron bastante cortas para el año de 2006, ¿no? Y pues bueno, aquí pues bueno, les voy a dejar algunas consideraciones sobre lo que sucedió en estas elecciones, que lo voy a brincar, porque lo que quiero llegar es que, pues, finalmente lo que ocurrió tuvo una repercusión en una reforma constitucional en el año de 2007 y legal en el año de 2008, donde se reformula el COFIPE, todavía mantenía el mismo nombre, pero tenía una reformulación, ¿no? A su vez, muchísimas de los criterios que durante el proceso electoral 2006 habían emanado de la Sala Superior, se retomaron de manera en la Constitución y en el marco legal, ¿no? Aquí es importante señalar que a partir de este momento ya podemos hablar de procedimientos especiales sancionadores. Es cuando aparece lo que en algún momento se le denominó como procedimiento especial, bueno, procedimiento abreviado, ¿verdad? Donde, pues bueno, la Sala Superior consideró que el INE tenía las facultades para implementar un procedimiento, ¿no? Que seguido a manera de juicio, pues, y con tiempos muchísimo más acortados, pudiera una especie de acción de purgar este tipo de situaciones que podían darse durante los procesos electorales, sobre todo porque el INE pues había mostrado una incapacidad de acción, ¿no? O el procedimiento ordinario, pues con los tiempos que tenía, había mostrado su ineficiencia para poder enfrentar este tipo de situaciones que podían realizar el presidente, los propios candidatos y personas que
que pues pudieran también alterar el proceso electoral, la contienda electoral, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos este efecto de eh, puesta en marcha de un modelo, ¿no? Que pues ya establece ahora sí al Instituto Nacional Electoral como la máxima autoridad en la materia. Ya viene un sistema de reparto de tiempos sin la posibilidad de poder adquirirlos, esto es de comprarlos, y sobre todo, pues bueno, ya se empieza a limitar la actuación, es decir, ya empezamos a hablar de sujetos regulados, ¿no? A los concesionarios de radio y televisión, los partidos políticos, las candidaturas, y también, pues bueno, algunas, incluso se eleva a rango constitucional el hecho de prohibir la calumnia, y pues bueno, ahí vemos que se iba a establecer incluso en la Constitución. Y sobre todo, bueno, y también pues bueno, viene el procedimiento especial, que ya se le denominó procedimiento especial sancionador, que como ustedes saben, pues bueno, es algo que llama, es una parte muy importante de nuestro actual sistema electoral. Bueno, todo esto a qué nos llevó, a que pues bueno, pues ya al establecerse la denigración y la calumnia, pues hubo voces a favor y en contra, ¿no? Hay quien consideró que derivado de lo que había sucedido en este proceso electoral, pues era adecuado elevar la calumnia y la denigración a las instituciones a un rango constitucional para su sanción. Sin embargo, pues bueno, hubo aquellos que consideraron que pues tal vez no era la ruta adecuada. El sancionar este tipo de conductas no era el camino el que se debía seguir. Personajes como es el exconsejero presidente Luis Carlos Ugalde se posicionó en el sentido de la idea no es proteger a los políticos, no es proteger a los candidatos, su honra, la angustia que pudieran llegar a sufrir, el hecho de que no se expresara con las mejores palabras hacia sus proyectos, hacia su forma de pensar, que bueno, que no existiera compatibilidad hacia su forma de pensar. La idea era que pues se fomentara la responsabilidad sobre las acciones, sobre la rendición de cuentas, sobre los proyectos. Antes, fíjense, aquí dice él, antes de medidas que protejan a los candidatos, debemos proteger ¿a quién? A los ciudadanos, de que estén realmente informados. Entonces, él mostraba esta preocupación, dice, él decía en este artículo, ¿no? De la revista Folios, evidentemente no estoy a favor de la calumnia política, pero prefiero soluciones que induzcan comportamientos esperados más que sanciones que puedan a generar efectos contraproducentes. Y por efectos contraproducentes decía, es que en algún punto vamos a sobrejudicializar las contiendas electorales. ¿Quién no va a aludir a me calumnió? Como una estrategia política para que se sancione el contrincante. Y eso fue en cierta medida, o es lo que sucede, o suele suceder. ¿Qué candidato, ¿no? En muchas ocasiones no apela a la calumnia para desacreditar alguna opinión que se tenga, sobre todo, pues para tener tal vez algún elemento que afecte al otro, al contrincante, a la contrincante. Esa era una preocupación que, pues, desde estas reformas, fíjense, el año noviembre y diciembre de 2007, ya expresaba este exconsejero presidente. Y él, pues, bueno, también, pues, hablaba de las circunstancias que habían, de lo que había ocurrido en ese proceso electoral, porque el INE había tenido, pues, bueno, esta incapacidad de actuar ante lo que había ocurrido. Y pues sí hace un análisis de las herramientas jurídicas, de lo que institucionalmente estaba mal, de lo que los consejeros también no pudieron impedir. Fue un consejo general que se desbordó, pero inevitablemente, pues cuando había ya de las reformas, del efecto que esa contienda electoral produjo en términos
constitucionales y legales, su preocupación me parece interesante, porque concuerdo mucho con ella. La doctrina de la real malicia, como analizamos, no tiene que ver con esta tutela hacia las personas públicas, las cuales, como hemos visto, pues deben de tolerar un margen muchísimo más amplio de crítica. La idea es la calidad de la información. Proteger al ciudadano, a la ciudadana, a la ciudadanía. Pero bueno, lo vamos poniendo ahí en el tintero, porque en algún punto tal vez, fíjense, creo que cuando hablamos de reformas, en muchas ocasiones estamos hablando de otras cosas y no de puntos importantes. Realmente construir un verdadero modelo de comunicación política. Uno bien debatido y pensado, no uno producto de la prueba y del error o de las circunstancias que después van a cambiar y nos van a hacer volver a cambiar las reglas del juego. Me parece que ahí es donde tendríamos que estar pensando las reformas. Pero bueno, ¿verdad? Yo no me dedico a eso, yo solo estudio pues, un poquito estos temas. Bueno, ya hablábamos de la reacción, dice la reacción más, esto que derivó en la Constitución y en el marco normativo legal, pero pues bueno, dice aquí, la reacción más relevante sobre la prohibición de las campañas negativas es que el legislador elevó a rango constitucional esta prohibición. En el apartado C de la base tercera de este artículo se agregó lo siguiente: en la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas. Fíjense, ahí bien curioso, ¿no? Que denigren a las instituciones y a los partidos o que calumnien a las personas. Bueno, asimismo se modificaron los artículos 38, 233, 342, 350, 354, 368, 369 y 370 de el COFIPE para obligar a los partidos, coaliciones o candidatos a abstenerse en su propaganda política o electoral de usar cualquier expresión de denigración a las instituciones y a los partidos o que calumniaran a las personas. A mí me parece que, o sea, el tema no es tanto que esté ahí esta cuestión de la calumnia, sino que realmente comprendamos el trasfondo, ¿verdad? Esto me lo voy a volar porque pues vamos a ver, estos son unas modificaciones que se dieron respecto de ese modelo que se implementa en esta reforma y que pues bueno, impactaron en el marco normativo. Lo que quiero llegar de rápido es revisar cómo pues ha ido esta evolución de la calumnia en el marco, en la Constitución y en el marco legal. Ok, vemos en 1996, sí se hablaba de calumnia en el artículo 38, cuando decía son obligaciones de los partidos políticos nacionales, P, abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación o que denigre a los ciudadanos, a las instituciones políticas o a otros partidos políticos y sus candidatos, particularmente durante las campañas electorales. Era lo que teníamos respecto de calumnia. Posteriormente, a raíz de la reforma que hemos venido señalando, en 2007 tenemos este cambio en el artículo 41 que ya he señalado, pero a su vez en el inciso D se agrega las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos que podrán incluir la orden de cancelación inmediata. Estamos hablando ya también de medidas cautelares, ¿no? Que resulten violatorias a la ley. Entonces ya estamos hablando de, pues, este procedimiento especial sancionador y la aplicación de medidas cautelares en el caso que se considere que, pues, se está vulnerando este artículo. Artículo 5.4 del COFIPE dice: es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores. En ese sentido, también los observadores, fíjense cómo se van a ir agregando sujetos regulados, ¿no? Los observadores se abstendrán de externar cualquier expresión de ofensa, difamación
o calumnia. Pero también lo tendríamos de los partidos políticos nacionales, lo mismo, propaganda político-electoral, pues debe de abstenerse de este tipo de expresiones y se constituyen infracciones a los partidos, pues lo mismo, la denigración y la calumnia, infracciones, dice, para permisionarios y concesionarios, lo mismo, se establece bueno, el procedimiento especial sancionador con pues sus requisitos, se los dejo para que ustedes lo chequen. Ahora, en términos de ya la reforma del año 2014, vamos a tener que el artículo 41, pues va a decir que, pues bueno, en la propaganda político-electoral, los partidos políticos y candidatos deberán abstenerse de estas expresiones de calumnia. Ahora bien, aquí traigo a cuenta esta reforma constitucional por el hecho de que, pues aquí viene a aparecer la sala regional especializada, ¿no? Y entonces, a raíz de esto, ¿quién es el que va a substanciar? Es el Instituto Nacional Electoral, el cual, pues dice aquí, investigará las infracciones. ¿Y quién va a resolver? Pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿por medio de quién? De la sala regional especializada. Ahora bien, habrá una aplicación de medidas cautelares. Estas medidas cautelares pueden ser impugnadas ¿ante quién? Ante la sala superior, ya sea que se otorguen o que no se otorgan. Respecto del fallo de la sala regional especializada, ¿quién va a poder revisarla? Pues bueno, la resolución, pues también será la sala superior. Nada más aquí como dato anecdótico, porque tiene que ver con la calumnia y entonces, pues bueno, aquellos que seguramente ya tienen claro, este procedimiento especial sancionador, pero por si acaso lo señalo. Bueno, seguimos, 2014, vemos aquí, dice, ciudadanos que deseen ejercitar su derecho como observadores, se mantiene, calumnia. Vemos aquí partidos políticos, coaliciones, candidatos, lo mismo. Aquí ya también vamos a hablar de precandidatos, aspirantes, candidatos independientes o candidaturas independientes. Ajá. Y bueno, aspirantes y candidatos independientes, concesionarios de radio y televisión. Y pues bueno, este procedimiento especial sancionador que ustedes deben de conocer. Ajá. Ok. Aquí traje a cuenta esta reforma del año 2020 en materia de violencia política en razón de género, porque como sabemos también son expresiones que pues no están tuteladas por la libertad de expresión y pues sobre todo porque ahí se plantea no abstenerse de violencia política contra las mujeres en razón de género o de recurrir a expresiones que degraden, denigren o discriminen. Fíjense, ahí ya se habla de degradación, ¿verdad? Bueno, así pues hemos tenido una evolución de los sujetos regulados, ¿no? De 1996, donde en el COFIPE de aquel entonces solo se señalaba a los partidos políticos y que posteriormente hemos observado, ¿no? Este incremento, ¿no? De sujetos. Ya hablamos de candidatos, de coaliciones, de obsesionarios, de observadores, de concesionarios de radio y televisión, pero ya también de precandidatos, de candidatas, de aspirantes a candidaturas independientes, de candidatos independientes, y pues bueno, esta cuestión de género, candidatas, candidatos, aspirantes, candidaturas, ¿no? Ahora sí, hemos llegado a cuestiones vamos a llegar a examinar algunas jurisprudencias que nos vienen bien porque pues no solo vamos a analizar las jurisprudencias o las tesis, sino los casos para que nos hagan muchísimo más sentido, ¿no? A cuenta de qué vienen. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Sé que me he ido un poquito rápido, pero porque quiero llegar a esta parte. Esta es la parte como emocionante de esta sesión. O sea, todo lo anterior nos va a llevar
a estas jurisprudencias y tesis del TPJF, a estos casos que se han resuelto, que parecen muy interesantes y que, pues bueno, puedan ayudar mucho también a darnos, dice. Bueno, vamos a empezar. Tesis 16 del año 2019. Calumnia electoral. Las personas privadas, físicas o morales, excepcionalmente podrán ser sujetos infractores. Lucía, ahí atención. Dice, existen casos excepcionales en los que, también Fermín, existen casos excepcionales en los que debe incluirse otros sujetos activos que cometan esa infracción, como las personas, y no solo físicas, sino también morales, porque hablamos de una época de redes sociales, ¿no? De estos bufetes jurídicos, ¿no? Compañías, ¿no? Que también hacen redes sociales. Dice, cuando se demuestre que actúen por cuenta, ¿en qué casos las personas físicas o morales, ¿no? Que no están señaladas en la ley, pueden ser sancionables cuando se demuestra que actúan por cuenta de los sujetos obligados. Esto es en complicidad o coparticipación a efecto de defraudar la legislación aplicable. ¿Qué nos referimos con defraudar a la legislación? Pues bueno, le voy a decir a Juanita, ¿verdad? Oye, por favor, mira, sube esta información así y así, y atacas tal candidato o candidata, ¿verdad? Entonces dice, pues sí lo hago, ¿verdad? Porque pues yo soy Juanita, ¿no? Y yo soy una community manager, ¿verdad? Y yo estoy regulada en la ley. Pues no. Entonces me pueden sancionar, ¿y qué va a decir Juanita? Es un ejemplo, Juanita, y luego ya me está viendo feo, como de, no, yo no hago nada, te lo juro, no tengo idea de difamar, de calumniar a nadie, ¿no? No, estamos poniendo un ejemplo. Pero pues bueno, en este caso, pues que se pueda comprobar esta complicidad, ¿no? Esta coparticipación, pues Juanita sí puede llegar a ser sancionable o sancionada. Lo que nos dice esta jurisprudencia, en estos casos, las autoridades deberán sancionar tanto a los sujetos obligados a no calumniar dentro del marco de los procesos electorales, como a las personas privadas que actúen en complicidad o coparticipación, ya que estarían actuando como agentes de los primeros. ¿Ok? Entonces, esta tesis viene de esta sentencia subrep 143, diagonal 2018. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó en esa sentencia? ¿De dónde viene esta sentencia? Pues bueno, viene de que en redes sociales se presentó este video. Vamos a verlo. Debo decirles que es un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos, de los poquísimos mexicanos que han ocupado 3 secretarías de Estado, 3 secretarías de la más alta relevancia. Ha sido secretario de Energía, secretario de Hacienda y secretario de Relaciones Exteriores. El más joven en haberlo logrado y además el único habiendo participado en 2 gobiernos emanados de distintos partidos políticos. Francamente, a quienes lo conocemos, no nos sorprende. No nos sorprende porque es una consecuencia, sí, de su preparación, de su solidez técnica, pero es sobre todo una consecuencia natural de su verticalidad y de su extraordinaria calidad humana. Bueno, ese video se colgó en un sitio y a su vez se relacionaba con el siguiente texto. En un evento privado ante un grupo de empresarios, el candidato por el Frente por México, Ricardo Anaya, anunció su desistimiento en la búsqueda de la candidatura presidencial y reiteró públicamente el respaldo al proyecto del candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Uribreña. Ante la sorpresa y aplausos de los ahí presentes, el todavía precandidato reconoció la capacidad y preparación que tiene José Antonio Meade, a quien reconoció su amplia trayectoria y desempeño durante los últimos años de manera eficiente
e institucional. Su declinación, dijo, es parte de una decisión consensuada con su familia y colaboradores, la cual admitió no fue fácil. Sin embargo, en un ejercicio responsable y ciudadano, con el objetivo de evitar que un proyecto populista y radical como el de Andrés Manuel López Obrador llegue a gobernar al país, poniendo su estabilidad económica y social en peligro, decidió sumarse al proyecto que encabeza el doctor Mit Curibreña. Entonces, bueno, estamos hablando de un video en el cual supuestamente Ricardo Anaya declinaba a favor de José Antonio Mit, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí este video, pues se hablaba de que pues se daba esta declinación, ¿no? Y se juntaba esta nota. Pues bueno, el asunto llegó a la sala regional especializada mediante este PSC 75/2018, ¿no? En su momento, pues bueno, ¿qué sucedió? Que pues llega el asunto, ¿no? Y se sanciona a este bufet Yepi, Celaya y Asociados SC, y se sanciona porque de ellos era el sitio donde se había colgado este video y esta presunta nota periodística. Entonces la sala regional los multa y sin embargo, pues bueno, ellos recurren ante la sala superior. Ellos impugnan la multa que se les había impuesto, ¿no? Y en el cual, pues bueno, se había declarado la existencia de la infracción de calumnia. Sin embargo, pues bueno, la sala superior establece, ¿no? Que en el caso, pues bueno, no se podía hablar de calumnia, sino de lo que se conoce como fake news, porque pues más bien se trataba de un artículo de apariencia periodística, ¿no? Donde, pues bueno, este desistimiento, pues, se daba. Sin embargo, no existían o no se presentaban los elementos que hemos visto que configuran a la calumnia. Y sobre todo, porque este video alojado en un sitio en internet, pues no había tenido un impacto real en el proceso electoral. Entonces aquí de lo que estábamos hablando era de fake news, que es algo muy distinto. Ahí también la sala superior me parece muy interesante porque es una sentencia en la cual se posiciona sobre, incluso hay un voto particular del magistrado Reyes que habla sobre las fake news en materia electoral. Si alguien está interesado en ese tema, vayan a esta sentencia, ¿no? Pero bueno, en ese caso, pues la sala superior también se posiciona sobre qué tratan las fake news y en aquellos casos, pues bueno, que más bien la intención es informar o verificar la información. Entonces no se trataba de calumnia. Pero a su vez, pues sí, también de este caso, la sala superior advierte esta tesis que acabamos de ver, donde dice, bueno, en este caso no se configuró la calumnia, pero pudiera llegar a darse la situación en la cual tal vez Yepi, Celaya y asociados u otros, pudieran actuar en coparticipación mediante orden o vínculo con algún sujeto que sí está regulado en la ley. Y en ese caso, excepcionalmente, sí podría ser sancionado. Entonces, esta sentencia sirvió para establecer esta tesis donde hablamos de esta excepcionalidad de sancionar a sujetos que no están expresamente señalados en la ley. Bueno, bien, Lucía. Perfecto. Tesis 31/2018. Calumnia electoral. Los periodistas y medios de comunicación en ejercicio de su labor no son sujetos responsables. Aquí viene muy claro también New York Times versus Sullivan. Es importante resguardar, y aquí sí lo refiere muy claro el magistrado Felipe de la Mata, ¿no? Cuando ha hablado de este tema, este manto jurídico protector que tiene el periodismo. ¿Por qué? Por la labor que desempeña. Es importantísimo para la democracia. ¿Cómo nos vamos a informar?
pues sí, claro, ya tenemos otros medios alternativos de información, ya hay gente que, pues bueno, sin ser periodista puede cumplir o hacer las veces de periodista, pero también cuando hablamos de periodismo hablamos de profesionalización de esta labor. Y cuando hablamos de profesionalización es experiencia, conocimiento. Ellos saben cómo validar la información, cómo allegarse, ¿no? De información verificable. O que pues nos pueda dar indicios de algún hecho. Entonces, es importante. Dice, la finalidad de sancionar la calumnia, pues está asociada al deber de garantizar la equidad en la contienda y el derecho a la ciudadanía de decidir su voto razonado a partir de la opinión pública informada. En consecuencia, la Sala Superior ha reconocido la especial protección que goza el ejercicio periodístico y su presunción de licitud. Además, que el legislador no consideró a los periodistas como sujetos sancionables en los procedimientos administrativos sancionadores. Se reconoce que en ejercicio de su función, los periodistas y medios de comunicación no son sujetos responsables. Entonces yo le pregunto a Patricia, ¿puede sancionarse la labor de los periodistas de un canal de televisión por calumnia? No se puede. Los periodistas no son sujetos de sanción, aunque claro también, pues bueno, excepcionalmente puede derrotarse la licitud de este trabajo periodístico y pues bueno, ahí pudiera llegar a sancionarse. Ahorita lo vamos a ver. Pero de entrada no se puede. Jurisprudencia 31/2016. Libertad de expresión no protege la imputación de delitos cuando con ello se calumnia a las personas. Si bien la libertad de expresión en el ámbito de las contiendas electorales de una sociedad democrática es un elemento primordial de comunicación entre los actores políticos y el electorado, en el que el debate e intercambio de opiniones debe de ser no solo propositivo, sino también crítico, para que la ciudadanía cuente con los elementos necesarios a fin de que determine el sentido de su voto. Lo cierto es que el ejercicio de la libertad de expresión en materia político-electoral tiene como restricciones la emisión de expresiones que calumnien a las personas. Lo anterior, porque a diferencia de la crítica desinhibida, abierta, vigorosa, que se puede dar incluso respecto al ejercicio de cargos públicos anteriores en donde el intercambio de ideas está tutelado por disposiciones constitucionales invocadas, aquí ojo, tratándose de la difusión de información relacionada con actividades ilícitas, esta incrementa la posibilidad de quien la utiliza sin apoyarla en elementos convictivos suficientes de incurrir en alguna de las restricciones previstas constitucionalmente en atención a la carga negativa que sin justificación racional y razonable aquella puede generar sobre la reputación y la dignidad de las personas. Sí, aquí la jurisprudencia está reconociendo que, pues bueno, hay que tener cuidado respecto de el uso de esta información que puede vincularse a elementos convictivos. Sin embargo, es necesario, pues, tener cuidado si se va a utilizar esta información en materia electoral, porque, pues bueno, está así la parte de la información, la calidad de la información de la ciudadanía, pero también porque sí puede tener, se reconoce, pues esta afectación a la reputación y a la dignidad. Sobre todo cuando lo hablamos, me parece, en el caso de las mujeres y violencia política de género, el calumniar, el señalar, ¿no? El imputar a una mujer, pues debe de tomarse con bastante seriedad. Pues sería mejor irse a las propuestas, ¿no? En lugar de a los ataques, ahí creo, ¿no? ¿Para qué meternos a problemas? Me parece que esta jurisprudencia va en este sentido, ¿no? Ten cuidado, te puedes meter en un problema, ¿no? O sea, tal vez a lo mejor ya está tasado, ¿no? Lo que puedes
consideras que puedes llegar a ganar, ¿no?, con este tipo de ataque, con esta campaña negativa. Sin embargo, pues lo preferible tal vez sería no utilizarlo y volcarse pues a la crítica, ¿no? Que claro, pues, lo hemos visto, puede ser molesta, pero pues mejora las propuestas, irse hacia ese camino. Les dejo esta tesis, donde se señala la calumnia. Sentencias, ahora sí, tenemos todavía 20 minutos, porque nos dijeron que tenemos que salir 10 minutos antes. Vamos a analizar este Subrep 155-2018, donde se habla sobre el trabajo periodístico. Nosotros habíamos planteado la idea de que los periodistas no pueden ser sancionados en materia electoral, ¿ok? No lo olviden nunca. En esta sentencia me parece interesante por lo que va a apuntar la importancia del trabajo periodístico. Dice, los periodistas son un sector al que el Estado mexicano está compelido a otorgar una protección especial al construir el eje central de la circulación de ideas e información pública, y por ello gozan de una amplia protección jurídica respecto de su labor informativa. Ojo, vean cómo se advierte una amplia protección jurídica. Una prensa independiente y crítica es un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático, y el debate en temas de interés público debe ser desinhibido, robusto y abierto, lo que hemos ya venido apuntado reiteradamente. Derivado de la función que despliega el periodismo para la formación de una opinión pública bien informada y la importancia que ello tiene en relación a la emisión del voto informado, se obtiene que el orden jurídico nacional, siempre que se trate de un auténtico periodismo, y aquí se señala un auténtico periodismo, a los periodistas se les ha excluido como sujetos de reproche para efectos de la calumnia electoral. Cuando advertimos aquí auténtico periodismo, estamos hablando de las cualidades que está cumpliendo este trabajo. Sin embargo, veremos o hemos visto que en ocasiones hay cierto tipo de publicaciones, de spots, de formas de comunicar que no están aludiendo a periodismo, sino que tienen la cara de periodismo, pero tienen otra finalidad. En algún momento recordábamos, de rápido, estaba el noticiero y de la nada inmediatamente iniciaba algo que parecía una nota periodística, ¿no? Y decían, el gobernador Juanito Pérez acaba de presentar esta nueva obra pública, tal cosa, etc., ¿no? Pero observábamos que era otro periodista, no tenía el logo del noticiero, ¿no? Y pues también no sabíamos quién era el que había presentado, aunque dadas las particularidades se vinculaba a el noticiero que posiblemente estábamos viendo, ¿no? A esto se le denominó como infomerciales, que tenían la cara de ejercicios periodísticos, pero más bien, pues lo que buscaban era posicionar algún logro de gobierno. Entonces aquí estamos hablando no necesariamente de periodismo, aunque tenga el rostro de ejercicio periodístico. Entonces esto es nada más un ejemplo para entender que, pues bueno, estamos hablando de un ejercicio auténtico del periodismo. De este modo, para la sala superior, los periodistas se encuentran excluidos del universo de destinatarios de las normas que prohíben la calumnia electoral, ya que despliegan una labor fundamental para el debate democrático, razón por la cual actuar con la máxima libertad sin encontrarse sujetos a la amenaza de una sanción, es decir, pues este desaliento, la autocensura, porque los vayas a sancionar por algún trabajo periodístico, pues bueno, en ese sentido, pues se debe de proteger a los periodistas y pues eliminarse cualquier tipo de amenaza. Por lo tanto, no son sujetos sancionables. No obstante, la jurisprudencia 15/2018 dice, protección al periodismo, criterios para desvirtuar la presunción de licitud de la actividad periodística. Es decir, puede haber una presunción de no licitud. La presunción de licitud de la que goza dicha labor podrá ser superada
cuando exista prueba en contrario y ante la duda, es decir, hay una reversión de carga de la prueba. Debemos demostrar que no se está tratando de periodismo. Y ante la duda, la autoridad electoral deberá optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la protección de la labor periodística. Es decir, puede considerarse que el periodismo, pues, no se está tratando de un auténtico trabajo periodístico, pues bueno, hay que derrotarlo, ¿no? Presentando las pruebas oportunas. Entonces, aquel que acuse que no se está llevando a cabo un trabajo auténtico de periodismo, debe de demostrar por qué no es así. Se puede derrotar, pero vean, aquí el estándar, la carga de la prueba cambia a aquel que está acusando. Un caso que les advertía me parece que es bastante ilustrativo de todo lo que hemos visto hasta el momento, como si fuera muchísimo, no, tampoco, estoy exagerando. Bueno, un caso que les recomiendo estudiar para que, pues bueno, nos quede claro estos elementos, objetivos, subjetivos, y el análisis de casos prácticos puede ser este. El asunto viene de el proceso electoral 2017, proceso electoral federal 2017-2018, en el debate, en específico en el debate presidencial, en el cual, pues bueno, José Antonio Meade o hace una imputación directa, y esta imputación directa hacia Néstor Salgado se retoma en un spot que pauta el Partido Revolucionario Institucional. Vamos a verlo. Que no gobiernen los delincuentes. Soy la comandante Nestora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Cuando tenga esa cantidad me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Está libre por una falla en la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Vota por mí. Bueno. Que no. Vamos a analizar los elementos, por favor, aquí. Ahora tengo tantita la presentación. Aquí, ojo, por favor, vamos a ver los elementos. Quiero que participen todos: Manuela, Jessica, Javier, Fernando, Carlos, Claudia, Salvador, Anita, Juan Arturo, José Ángel, Yunuen, ¿ok? Vale, quiero que aquí hemos llegado al momento de la verdad, Alfonso. Hemos llegado al momento importante, ¿no? De estas dos sesiones. Vamos a analizar este caso, ¿vale? Y Yunuen ya está bien preparada. Sí, yo ya estoy lista. También. Ok, vamos a presentar. Bueno, el spot inicia con esta cortinilla en color rojo. Dice que no gobiernen los delincuentes. ¿Ok? Y después, bueno, dice en letras, dice así, el subtitulaje también, perdón, es el que se ponen por el pautado, dice que no te gobiernen los delincuentes, ¿no? Y acto seguido vemos a José Antonio Meade, el cual lee el siguiente mensaje. Ojo, por favor, dice: soy la comandante Néstora Salgado y solo le llamo para decirle que a cambio de la libertad de su hija me tiene que entregar la cantidad de 5,000 pesos. Cuando tenga esa cantidad, me la entrega y entonces yo le entrego a su hija. Néstora Salgado, que acaba la cita, que alude a Néstora Salgado, dice: Néstora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Ojo, está libre por una falla de la policía. Esto, Andrés Manuel, queda en tu conciencia. Entonces ya vimos cómo inicia, dice que no te gobiernen los delincuentes. Posteriormente, pues aluden a lo que supuestamente señaló Néstora Salgado, esta cantidad de 5,000 pesos por la libertad
de una persona y pues bueno, que ella está libre, ¿no? Por una falla en la policía. Y pues bueno, va a ostentar un cargo pese a esto. No le voy a poner calificativa. Ahora sí, vamos a irnos poquito a poquito. Y aquí, bueno, retomo parte de la estructura de la sentencia. ¿Cuáles son los elementos? Vamos a ver acá. Ahí está. A ver, alguien, ¿cuáles son los elementos que configuran la calumnia? Por favor. Alguien que alce su manita. Elementos objetivos y elementos subjetivos. Bueno, el elemento subjetivo. Alguien, por favor, dígame. Adelante, Javier. La imputación de objetivo, la imputación de hechos falsos o de delitos que se trate de hacia personas que están reguladas en la normativa como candidatos, independientes, candidaturas, actores políticos y que haya conocimiento de la falsedad del hecho o del delito o la temeraria, se me fue la palabra, la intención, vaya, ¿no? De que a sabiendas imputarlo. Ok, falta uno. Falta un elemento. Impacto en el proceso electoral. Ah, perdón, Muy bien. impacto en el proceso electoral, es cierto. Muchísimas gracias, Javier, Mirta, Fermín, todos los que han respondido. Exacto. Baja tu manita, Javier, ahí se quedó colgado. Exacto, entonces ya tenemos nuestros elementos, ¿verdad? Nuestros elementos objetivos y nuestro elemento subjetivo. Vámonos de a poquito. ¿Existe una imputación directa de un delito? ¿Ustedes qué piensan? Alguien que se anime a abrir su micrófono. ¿Puede considerar, pues no, yo no veo delito, o hay quien puede considerar que sí? ¿Sí hay un delito? ¿Cuál? ¿Ya regreso? ¿Cuál es el delito que se está ahí imputando? ¿Sería privación ilegal de la libertad? Bien, Pero Javier. es que no hubo delito realmente, ¿no? O sea, más bien como que dicen que la absolvieron por falta de pruebas o por error de la policía, algo así dice el video. También, pero dice Carolina, sí, Lucía, pero bueno, de fondo también nos mencionan aquí, ay, es este de acá. Que se te atiene detenida, secuestro, sí, muy bien, Carolina, Lucía, sí, efectivamente, secuestro, porque de qué no se está planteando el spot, privación de la libertad, sí, muy bien, Javier, Carolina, ¿qué nos está diciendo? Que no te gobiernen los delincuentes, ajá. Acto seguido, ¿de quién se está hablando? Pues si dicen delincuentes, ¿de quién te están hablando? De Néstora Salgado, ¿no? Entonces, Néstora Salgado es una delincuente. ¿Por qué? Porque lo que nos está advirtiendo aquí el mensaje es que ella llamó a una persona, ajá, porque estaba solicitando la cantidad de 5,000 pesos para entregarla y dejarla en libertad. ¿Ok? Entonces, aquí existe una imputación de un delito, sí, la privación de la libertad o el secuestro. Podemos entenderlo de esta forma. Ahora, ¿existe falsedad de los hechos imputados? Aquí, pues bueno, les voy a contar qué fue lo que sucedió en este contexto. Néstora Salgado pertenecía a una policía comunitaria y dentro de estas policías comunitarias se encontraba la figura del arresto, que a su vez, pues bueno, tenía, ¿no? Como una de las formas en las cuales pues, se podía subsanar el arresto era justamente el hecho de pagar por la infracción, ¿no? En este caso eran 5,000 pesos por el arresto de esta persona que, pues bueno, de esta persona que había sido arrestada. En su momento, Néstora Salgado sí enfrentó un procedimiento penal por esta situación. Ahora bien,
¿Por qué se consideraría este elemento de falsedad de hechos imputados? Porque, bueno, el PRI en su momento, aquí se señala la Sala Superior, faltó a la verdad porque independientemente de que se hubiera instaurado un proceso penal en contra de Néstor Salgado, lo cierto es que el mismo no había prosperado y en consecuencia no fue liberada por fallas en la policía. Fue liberada porque no prosperó este proceso penal en su contra. Entonces, ¿había falsedad de los hechos imputados? Sí, porque el Partido de la Revolución Institucional podía haber corroborado la información, es decir, que Néstor Salgado, pues de entrada no era secuestradora, que había enfrentado un proceso penal, sí lo había enfrentado, pero la cuestión es que no había prosperado y ella estaba en libertad. No, ahora sí, como había señalado Lucía, no estaba libre por un fallo en la policía. Ahora bien, en su momento el Partido Revolucionario Institucional señaló que no había podido verificar la información porque se estaba siguiendo ese proceso penal cuando pues se estaba dando este spot. La Sala Superior incluso le dijo, bueno, si ese es tu argumento, que no pudiste verificar la información, pues con mayor razón, porque existe presunción de inocencia. Tú no puedes calificar, en el caso a Néstor Salgado, como una persona delincuente, y señalar que está solicitando dinero para liberar a una persona, cuando el proceso penal todavía no ha concluido, no se ha dictado una sentencia. Entonces aquí vemos que se corroboran, ahora sí que esta real malicia se está comprobando, esto que mencionábamos que el estándar era pues difícil de comprobar por las cuestiones probatorias. Aquí lo que estamos observando es cómo este elemento subjetivo se está comprobando. ¿Por qué? Porque fue evidente que el partido no tenía o no debía utilizar esta información porque no estaba corroborada la información, no se había concluido el proceso. Y en dado caso, ¿no?, la sentencia no había culpado a Néstor Salgado, y en caso de que no se hubiera dado, existe la presunción de inocencia. Aquí nosotros vemos la jurisprudencia que nos dice, cuando vayas a utilizar información respecto de actos delictivos, ¿no?, situaciones, pues debes de tener aún muchísimo más cuidado. ¿Por qué? Porque es difícil de corroborarla más. Si sabes que está en marcha un proceso penal y no sabes de qué forma va a terminar, pues mejor ni utilices esa información, vete hacia otro lado. Aquí tenemos dice una duda. Ayer comentaba como elemento esencial, a sabiendas de que es falso los hechos o delitos imputados. ¿A quién corresponde la carga de la prueba? Aquí, como vemos, quien tiene que presentar esta prueba fue el partido político, es aquel que está señalando, ¿no?, que Néstor Salgado, aquel que está señalando el delito, es el que tiene la carga de la prueba, ¿no? ¿Por qué utilicé esa información? ¿Por qué la utilicé en el caso del Partido Revolución Institucional? ¿Por qué lo utilicé? Pues bueno, porque yo sabía que le están dando un seguimiento a un proceso penal. Pues sí, pero ¿por qué utilizaste en la Sala Superior lo que le preguntan en un momento? ¿Y por qué utilizaste esa información? Y entonces el PRI presenta como pruebas notas periodísticas, y adivinen qué también, esas pruebas periodísticas señalaban que Néstor Salgado no había sido culpada por ese delito. Es decir, ahí fue muy claro cómo se utilizó la información con dolo. No había concluido el proceso penal, las notas periodísticas pues no señalaban que Néstor Salgado fuera culpable, y toda la información, pues si el caso estaba inconclusa, no apuntaba a que ella estaba libre por un fallo en la policía. Entonces, aquí viene la imputación directa de un delito. ¿Cuál es? Secuestro, privación de la libertad. Falsedad de hechos, claro también.
porque los hechos no apuntaban a que ella estaba acusada por este delito. Bueno, sí estaba acusada, pero que pues había seguido el proceso penal, que se le había dictado una sentencia para corroborar dicho delito. Y también todos los medios que se presentaban de prueba no apuntaban en este sentido. Muy bien. Vamos a continuar con estos elementos que se nos viene el tiempo encima. Impacto en el proceso electoral. ¿Habrá tenido impacto en el proceso electoral? Pues fue de entrada un señalamiento que se dio en el debate, ¿verdad? Presidencial. Y luego ese se retomó y se pautó por el Partido Revolucionario Institucional y se transmitió a nivel nacional. ¿Habrá tenido impacto? Pues definitivamente. Calidad de los sujetos activos. ¿Quién imputó este delito? Pues el Partido Revolucionario Institucional, un sujeto regulado. Real malicia, el elemento subjetivo. Se comprobó, le hemos apuntado. El PRI, ahora sí, la pregunta de Carolina, el PRI debía demostrar que tuvo un soporte fáctico o bien no actuó con negligencia inexcusable. Esto fue así porque el PRI debía precisar el elemento probatorio en el que se apoyó la afirmación de que Néstor Salgado García, pese a las conductas reprochables que realizó, estaba libre por fallas en la policía. En el caso del PRI, no aportó evidencia sobre la veracidad mínima de las expresiones incorporadas a los promocionales, por lo que tuvo que acreditar que no se cumplió con el deber de diligencia respecto de los hechos denunciados. Antes de señalar a Javier y utilizar información que lo puede imputar de un proceso, hay que saber utilizar esa información, verificarla. Y si no está verificada, es un ejemplo de Javier, volteó también Javier así de, no, cálmese, no. Entonces ahí parece cumplirse lo que hizo en un momento, Laura, lo hizo con un alto grado de conocimiento sobre la probabilidad de la falsedad o debió haber tenido serias dudas sobre la verdad. Adelante, Laura. Maestro, es que ya no estoy de acuerdo porque, pues, tampoco fue que él fuera el pionero como en impulsar esta noticia, o sea, ya existían o sea, ese proceso ya existía y creo que hasta ya en algún momento sí estuvo como en prisión, no sé si por ese delito o por otro. Sí, pues es al contrario, o sea, yo sí creo que ya tenía ese soporte o ese sustento fáctico MIT, y a diferencia de lo que dice la diapositiva, yo creo que, híjole, yo sí cuestiono esa intención calumniosa. Sí, fíjate, Laura, aquí dices, es que ya existía un soporte, sí, un soporte que a lo que vamos, estaba libre por un fallo de la policía, se había dictado una sentencia, los medios pueden decir lo que quieran, existía ese soporte, digo, lo pongo ahí, ya nos están pidiendo el aula, rapidísimo, el caso que había señalado Fermín, el SUBRAP 620 diagonal 2022, existió, pues bueno, ustedes saben, ¿no? En algún momento, ¿no? Esta reforma energética, y entonces Morena, el presidente, la jefa de gobierno y otros operadores políticos nacionales y locales empiezan a hablar de traidores a la patria, incluso empiezan a denunciar a otros políticos, a todos aquellos que no habían votado por esta reforma energética, e incluso se hace un sitio en internet de los traidores a la patria, ¿no? El asunto llegó a la unidad técnica de lo contencioso, la cual consideró que, pues, el presidente, la jefa de gobierno, no estaban dentro de los sujetos regulados. Ahora bien, la Sala Superior en su momento revoca esta determinación y solicita que se admita la queja. ¿Por qué? Porque como lo vimos jurisprudencialmente, excepcionalmente, puede sancionarse a aquellos que no están regulados por operar de manera coordinada o en vinculación con aquellos que sí están regulados. Entonces, por eso el asunto se tomó y ya la Sala Regional especializada acreditó la calumnia. Mencionaba Fermín, ¿por qué? ¿Cuál fue el impacto en el proceso electoral? Sucede que en ese entonces,
se estaban llevando a cabo los procesos electorales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y al ser el presidente el que estaba hablando de traidores a la patria, ¿tendría o no tendría impacto en estos procesos electorales? Pues bueno, ahora este elemento objetivo, se hablaba de este delito de traición a la patria, el elemento subjetivo, pues bueno, no existía prueba que acreditara alguna denuncia, investigación o procedimiento donde se imputara o condenara a estos que no estuvieron de acuerdo respecto de, pues, como traidores a la patria, ¿no? A considerar algo muy importante en este caso es la participación, la idea del delito de traición a la patria, y ya para terminar, porque ya me están diciendo que es, de nueva cuenta, en este caso del SUBREP 620 que señala Fermín de los traidores a la patria, aquí vean, me parece que no solo estamos hablando de calumnia respecto de un sentido político electoral, no ganar una contienda, sino que ya también estamos hablando de calumnia en el sentido de descalificación como amenaza a aquellos que no están pensando de una forma similar. Parecería ser que la calumnia aquí tiene fines políticos. Entonces, hay que repensar esto a la luz, este tipo de casos, este SUBREP 620, en el entendido del New York Times versus Sullivan y el consejero, ahora el magistrado Brennan, ¿no? Entendido de qué estamos tutelando. La crítica, sí, claro, pero también pues esta libertad de expresión, la disidencia, y que los canales, les decía yo la tesis de jurisprudencia que vimos de la Suprema Corte, que los canales de crítica, de disentimiento, pues bueno, se mantengan abiertos. Esto es bastante importante, porque de lo contrario, pues bueno, si yo te estoy amenazando de que si no votas como yo digo, ¿a dónde nos puede llevar, no? A lo mejor yo no estoy de acuerdo con ese color político, pero tienen derecho a expresarse y a no estar de acuerdo. Podemos calificarlos, etc., lo que quieran, ¿no? Pero ya de ahí, pues, utilizar otro tipo de mecanismos para soslayar, para nulificar la opinión, eso sí me parece una cuestión seria. Les dejo ahí unas diapositivas que son bastante ilustrativas. Por cuestiones de tiempo, ya no puedo tener, veo hay comentarios en Fermín, el cual, de Carolina, ya no puedo atenderlos en este momento, pero les dejo mi correo electrónico, asimismo, pues mi Twitter, quien quiera, pues, formular alguna pregunta, ahí pueden, no sean malos, me regalan una foto ya rapidísimo, quien quiera prender su cámara, quien quiera apagarla, pues bueno, quien quiera la presentación, pues ya sabe, un segundo. Ay, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo su atención, me la pasé genial estas 4 horas, fue muy grato ver sus cámaras prendidas, verlos muy participativos. Confío en verlos en el futuro, en otras clases, en otros diplomados de la Escuela Judicial Electoral. Los invito a que se mantengan conectados y siguiendo todas nuestras actividades. Les juro que siempre les estamos echando muchas ganas para que pues estén satisfechos con lo que hacemos en la escuela. Muchísimas gracias. Nos vemos. Fernando.